Vamos a leer Génesis 1:26 y Génesis 2:18. Dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Y Génesis 2:18 dice: dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, estamos en nuestra serie sobre la familia, estamos hablando del rol del varón. Hemos dicho que lo primero que encontramos en Génesis es que Dios puso a Adán para guardar el Edén, para proveer. Pero estos dos pasajes que acabamos de ver nos muestran que en el propósito de Dios, Dios quería que Adán se enseñoreara de la creación, de la tierra donde Él lo había puesto a ser administrador, trabajador y su representante. Y en este pasaje también nos muestra que en ese propósito Dios escogió que en la familia Adán fuera la cabeza y Eva su ayuda idónea en ese propósito. Entonces hoy vamos a hablar de la autoridad del varón y el liderazgo del varón en la familia. Eso, como lo hemos visto en otras ocasiones, es ratificado en el Nuevo Testamento, ahí en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 22, donde Pablo usa la figura de Cristo, porque siempre el referente que Pablo usa para hablarnos de la familia y del rol del varón y de la mujer es Cristo y la iglesia. Él dice lo siguiente, Efesios 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces el pasaje es bien claro acá, ¿no? Así como Cristo es la cabeza y la iglesia como su esposa debe sujetarse a Cristo, de la misma manera se espera que la mujer se sujete al varón. Y se nos dice acá que el marido es cabeza de la mujer. Entonces, esta es una doctrina básica en cuanto a lo que Dios dice del diseño de la familia y de los roles entre el varón y la mujer. Entonces, nosotros debemos ver que estas disposiciones surgen del propósito de Dios, del corazón de Dios, y es Dios el que establece que el liderazgo de la familia, y no solo de la familia, sino en el Antiguo Testamento el liderazgo de la nación, los reyes, los sacerdotes eran varones, y en la iglesia, en el Nuevo Testamento, el liderazgo de la iglesia también son los varones. De la misma manera, Él establece que en la familia la cabeza sea el varón. Ahora, esto no dice nada absolutamente positivo o negativo acerca de las capacidades de la mujer o del varón. Fue Dios quien sencillamente, según el deseo de su buena, sabia y perfecta voluntad, Él que lo estableció así. ¿Sí? Parece que nosotros en todas las esferas vemos que cuando no hay una autoridad clara, definida, que represente a Dios, lo que surge es el caos y la anarquía. Puede ser una familia, puede ser una empresa, puede ser en la iglesia, puede ser en un gobierno. Siempre que no hay una autoridad que represente a Dios, su carácter, su voluntad, su palabra, y que por ende esté en contra de eso, lo que vamos a ver como resultado es crisis, muerte, desorden y caos. ¿Sí? Entonces, una familia bíblica, una familia cristiana, no puede sobrevivir en la anarquía. Necesita haber un rol de autoridad y necesita haber también sujeción, primeramente a Dios, su palabra, los unos a los otros y a las autoridades que Él mismo estableció en el hogar. ¿Sí? Las escrituras, hermano, en este asunto las escrituras no son ambiguas, son claras. ¿Sí? Ahora, claro que la mujer y el hombre tienen igual
de privilegios en la gracia, en la salvación, son coherederas en Cristo. Pero en cuanto a los roles y los papeles definidos por la Escritura en la familia, el varón le es otorgada la autoridad. No se trata de superioridad o inferioridad, sino se trata de la voluntad de Dios en cuanto al diseño. A veces, francamente, hay mujeres que son más inteligentes, más sabias, más consagradas, más espirituales, aun que sus propios maridos. Pero eso no quita el hecho que Dios ordenó que fuera el varón. La mujer sabia, espiritual, que tiene discernimiento, entenderá esto y se sujetará al diseño de Dios. ¿Cierto? Si es sabia, si no, entonces tiene una falsa sabiduría, porque hay también una sabiduría en el mundo que es animal, diabólica y carnal. Que más que sabiduría es orgullo. ¿Sí? Si nosotros queremos entrar a lo que Dios ha dicho, necesitamos aprender lo que Él ha dicho y someternos a su palabra. Ahora, esto va a ser en muchos casos, hermano. Entender estos principios sencillos para el hogar serán la clave de la armonía familiar, ¿sí? Y serán el ideal para que la obra y la voluntad del Señor prospere en medio nuestro. Ahora, cuando nosotros miramos lo que dice la palabra y miramos nuestra sociedad, aún muchas de las familias que tenemos a nuestro alrededor o la historia del hombre, vamos a encontrarnos con una crisis. El concepto de masculinidad bíblica ha sido distorsionado de muchas maneras a través de la historia. Desde el maltrato hasta la barbarie en algunos casos, o también desde el punto donde el hombre se descuidó y se entró en una sociedad donde hay un matriarcado. Por ejemplo, en nuestros últimos 20 años nosotros hemos visto el efecto poderosísimo que ha traído el feminismo radical sobre nuestra sociedad y sobre la mente de nuestros jóvenes, ¿cierto? Entonces cada vez más el hombre va de un péndulo donde el hombre es un maltratador, violento, abusador, a otro péndulo donde el hombre es afeminado, irresponsable e inmoral. Necesitamos volver al centro de la voluntad de Dios y al centro de lo que Dios ha establecido. Ahora, ¿dónde aprendemos ese modelo bíblico de autoridad? En Cristo mismo, como lo dice el pasaje ahí. Efesios 5, 25 nos muestra el modo de ejercer la autoridad y el liderazgo, porque decir que el varón es de autoridad no quiere decir que él es un señor, un dictador que trata despotamente a su esposa y a sus hijos y su casa es un lugar donde él establece sus caprichos personales. No, la Biblia nos dice el lugar que tiene el varón, pero la Biblia también nos dice la manera como el varón debe ejercer esa autoridad. Dice ahí 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces el padre debe ejercer su autoridad como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Dice ahí, así como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Cristo amó. Y dice más adelante, y se entregó. Entonces la autoridad de un verdadero hombre de Dios está basada en el sacrificio, en la entrega y en el amor, así como Cristo. O sea que si yo quiero aprender cómo ser un hombre que ejerza una autoridad santa, que represente a Dios, ¿a dónde debo mirar? Debo mirar a Cristo, así como Cristo. Y lo que Pablo nos dice aquí es que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Cristo se entregó por amor a la iglesia. Él en otro pasaje él dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este. ¿Qué cuál amor? Que uno ponga su vida por sus amigos. O sea que el ejemplo que nosotros vemos de Cristo es que si nosotros queremos tener una autoridad genuina como hombres en nuestro hogar, debemos tener un grado de amor sacrificial por los nuestros, de tal manera que los nuestros al ver a Cristo y su amor en nosotros puedan someterse y puedan
ser sujetos a nuestro liderazgo por causa de que ven al Señor en medio nuestro. ¿Sí? Ahora, pero el mismo pasaje donde el Señor dice que nadie tiene mayor amor que que el que da su vida por sus amigos, Él les dice en el pasaje siguiente: y ustedes son mis amigos si obedecen mis mandamientos. Entonces usted va a ver dos caras de la autoridad. La autoridad tiene por un lado amor, sacrificio, y por el otro lado liderazgo. O sea, el hombre de Dios no es solo una persona que ama. Sí, él ama, pero también él lidera a los suyos. Manda a los suyos. Esa palabra, para algunos esto es descabellado, decir que el varón manda. Jesús dice: ustedes son mis amigos si obedecen mis mandamientos. O sea que Jesús ama y se entrega, pero también Jesús ejerce un señorío sobre aquellos que se entrega. Un señorío santo, un señorío glorioso, un señorío espiritual, un señorío que trae salvación. ¿Sí? Y de la misma manera entonces el varón es llamado por Dios a entregarse por los suyos en amor, pero también es llamado a ejercer la autoridad de Dios en su casa. Amén. Y ese es el tema que hoy vamos a hablar: la autoridad del varón y el liderazgo en el hogar. Ahora, ¿cómo debe ser esa entrega? La Biblia dice que Jesús se entregó hasta la muerte. O sea que es una entrega realmente total. Yo pensaba, ¿qué ejemplo nos puede servir? Y recordé ese pasaje del hijo de Jacob, el hijo de Isaac, Jacob, cuando él llega a la casa de su tío. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Y él se enamora de Raquel. Y le dice a su tío: yo estoy interesado en la muchacha. Entonces su tío le dice: bueno, vas a trabajar 7 años por ella. Y Jacob se entrega 7 años a trabajar, y cuando llega el día de la boda le dan a otra. Y se queja con su tío, y su tío le dice: bueno, el asunto es fácil, trabaje otros 7 años por ella. ¿Y Jacob qué? Se entregó. Hermanos, nosotros no podemos como varones pretender tener una verdadera autoridad si no nos entregamos. Imagínense, piensen en Jacob, 14 años entregándose por una mujer. ¿Sí? O sea que esto que vamos a hablar, hermanos, y esto es bien importante que usted lo sepa, la autoridad no es algo innato, es algo que se produce, se gesta en nosotros, en la medida que nosotros nos entregamos, amamos y nos sacrificamos. En esa misma medida Dios está produciendo en nosotros algo del carácter de Cristo. Y cuando está Cristo, también viene algo de la autoridad de Cristo. Entonces, digamos, para los jóvenes, ¿sí? Hoy lastimosamente las mujeres del mundo se venden por un plato de lentejas. El muchacho la miró y ya ella iba. ¿Sí? El muchacho manifestó algunos intereses y ya la muchacha se entregó. Pero nosotros deberíamos enseñarle por lo menos a los jóvenes que si quieren casarse, debe haber un tiempo de entrega, debe haber un tiempo de sacrificio, un tiempo de preparación. ¿Sí? Yo estoy pensando hacer algo así como el tío Labán. Tiene que trabajar 7 años en tesoros cristianos si está interesado en algún tipo de pretensión. Ahora, no solo los jóvenes, a veces nosotros queremos que nuestros hogares, esto es muy común, la vez pasada lo decíamos, a veces nosotros queremos que nuestros hogares den fruto y no hemos trabajado, hermanos. El varón es ausente, el varón nunca enseña, nunca ora, nunca discipula, nunca cuida, nunca habla, no pasa tiempo con su esposa, no pasa tiempo con sus hijos. Es esclavo al trabajo, ausente. Entonces, ¿cómo quiere usted, hermano, tener fruto en su casa? El labrador, para obtener frutos, debe trabajar primero. Debe sacrificarse, hermanos. Entonces, algunos quedarán impactados con el tema de hoy, pero, hermano, hay cosas que no van a ser instantáneas. Son fruto
de una entrega y un sacrificio. Así como el señorío de Cristo primero tuvo un sacrificio, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de pagar el precio. Y después, en su muerte, Él obtuvo una recompensa, que fue su esposa. Asimismo, el varón siempre el varón va a ser llamado a pagar la primera parte, hermanos. ¿Sí? Eso es bien importante que nosotros lo sepamos. Ahora, Cristo nos dejó ejemplo de esto, ¿no? Cristo se entregó y después señoreó. Cristo es un gobernante que primero sirve. Qué misterio, hermanos. ¿Sí? Cristo ejerce una autoridad soberana, pero antes es amable y amoroso con sus súbditos. Nosotros necesitamos aprender de Cristo. El hermano Ted Prick, él decía en el libro Pastoreando el Corazón del Niño, una frase que me parece muy interesante. Él decía lo siguiente: mi observación después de 25 años de administración educativa, paternidad, trabajo pastoral y consejería es que los hijos generalmente nunca resisten la autoridad que es verdadera en amor y que no es egoísta. Mire lo que dice nuestro hermano. En todos los años que él lleva de ministerio, porque él trabaja mucho con las familias, él dice que nunca ha encontrado un caso de hijos que resistan la autoridad de sus padres cuando sus padres la ejercen en clave de amor y no de egoísmo. Qué frase tan preciosa, ¿no? Entonces, en muchos casos, cuando uno ve una mujer insatisfecha, rebelde, peligrosa, gritona, problemática, muchas veces es falta de amor. Hermano, y cuando una mujer no se siente amada, lo va a manifestar. O con gritos o con un silencio mortal. ¿Sí? Entonces necesitamos amar. Lo mismo nuestros hijos. Estos días hablábamos con alguien que tratar de ejercer nuestra autoridad sobre nuestros hijos sin amor va a generar rebeldía siempre. Va a generar rebeldía. Entonces es bien importante esto que vamos hoy a considerar. Vamos a ver otro pasaje, 1 Corintios 11, verso 3. Algo Pablo nos dice aquí, también bien importante. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea que este asunto que estamos tratando no solo se trata de familias. Este es un asunto que trata con el mismo gobierno de Dios. Porque en el gobierno de Dios, el Padre le entregó la autoridad a su Hijo. Pero de la misma manera, el Hijo le entregó la autoridad al varón. O sea que esto es sumamente santo. Quiere decir que nuestra autoridad no es nata en nosotros, sino que proviene de una autoridad que el Padre le entregó a Cristo y Cristo nos entrega a nosotros. O sea que cuando o el varón o la mujer o nuestros hijos rechazan la autoridad masculina en el hogar, no solo están atentando contra la gloria del varón, sino que en últimas están atentando contra aquel que estableció la autoridad, que es Dios. ¿Usted ve el asunto? Por eso estos asuntos son importantes, porque no solo trata de que el hombre sea más inteligente o no, ¿sí? Sino se trata de que Dios quiso establecer su gobierno de cierta manera. Nosotros vamos a entrar en esto mucho más adelante cuando hablemos de educación de hijos, y cuando hablemos al rol de la mujer también vamos a entrar. Pero es bien importante saber que, por ejemplo, cuando usted en su casa, su niño pequeño le desobedece o le irrespeta y usted se lo permite, no solo él lo está deshonrando a usted, sino usted, al permitir esa conducta, usted está permitiendo que Cristo sea deshonrado en su casa, porque usted es la autoridad. O cuando usted como mujer irrespeta a su marido, no solo está irrespetando a su marido, está irrespetando a Cristo, porque su marido representa a Cristo. ¿Sí? O como cuando usted como varón no ejerce su autoridad,
usted está atentando contra el señorío de Cristo. Esto es algo mucho más allá de tener familias bonitas, tranquilas y hijos obedientes. Trata de ver con la gloria de Cristo. ¿Sí? ¿Usted entiende eso? Cuando usted entiende eso, ya el asunto cambia. ¿Sí? Se trata de Cristo en nosotros. Ahora, como alguien decía, una familia que no se someta a Dios, a Cristo y a lo establecido por Él, es como una impresionante estructura construida sobre la arena. Tarde o temprano va a colapsar. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo de un hombre de Dios que era un líder y que manifestó su autoridad, una autoridad de Dios en su casa. Vamos a ir a Génesis 18, porque claro, Cristo es el perfecto ejemplo, pero también Dios en su sabiduría nos deja ejemplos de hombres débiles y sujetos a pasiones como las nuestras. De hogares que tal vez no fueron perfectos, pero en su madurez, en su conocimiento de Dios, en su fe, hicieron cosas dignas de ser recordadas y que no las va a recordar alguien, sino es Dios mismo el que va a hablarnos acá de quién era Abraham. Ahora ustedes van a ver que el contexto es el tiempo donde Dios va a juzgar a Sodoma y Gomorra. Y Dios dice, el ángel de Jehová dice, pero yo acaso voy a hacer esto y no le voy a contar a Abraham. Mire qué pasaje, ¿no? Pasaje bien precioso. Y él va a explicar por qué él considera a Abraham su amigo. Él va a explicar por qué considera a Abraham un hombre de fe. Él va a explicar por qué él le abrió la puerta de las promesas divinas a este hombre. ¿Sí? ¿Qué hizo de Abraham un hombre fiel? ¿Qué hizo de Abraham un hombre que podía recibir tantas promesas de Dios? En la historia bíblica, Abraham es el primer punto donde comenzamos a recibir promesas acerca del Mesías Salvador y su obra de salvación. ¿Qué hizo de Abraham que Dios lo pudiera usar? Dice ahí, Génesis 18:18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Mire que lo que iba a hacer Dios con Abraham, una nación grande y fuerte. Y dice ahí, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, lo que va a surgir de Abraham es una gran nación y en esa nación va a salir una bendición a todas las naciones. Pablo nos dice en Gálatas que esa bendición era la simiente de Abraham, que es Cristo, ¿no? Ahora, mire lo que dice el verso siguiente. Dios hablando de un hombre. Dice, porque yo sé. Dios conocía a Abraham. ¿Qué conocía a Abraham? Dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este es un verso pequeño, hermano, pero extremadamente glorioso. Miren lo que dice el pasaje, dice, yo sé que mandará. Yo le hago una pregunta, eso es lo que está diciendo Dios de Abraham. Yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos y a su casa. Y yo comienzo a hacer una pregunta que parece graciosa, pero es muy importante saberle reflexionar en torno a eso. ¿Quién manda en su casa? Hay casas donde manda el niño de 3 años, hermano. Caprichoso, egoísta, pero todos giran en torno a la voluntad insubordinada del niño. Hay casas donde manda la mujer, brava, iracunda, problemática. Pero Dios decía a Abraham, yo sé que él va a mandar. O sea, él va a liderar su casa. Él va a ejercer una autoridad sabia, santa, dirigiendo a los suyos. Hermano, necesitamos hombres así, que puedan dirigir sus casas, que puedan mandar a los suyos. Claro, con los mandamientos de Dios, con el carácter de Cristo, con un espíritu sacrificial, ¿cierto? ¿Sí?
Ahora, ese mandar en nuestra casa, como decía, Agustín decía una frase en cuanto a la doctrina. Yo la traté de acomodar para la familia. Dice, en cuanto tenga que ver con Dios y su voluntad, firmeza. En cuanto a cosas temporales y no importantes, libertad. Pero sobre todo, amor. ¿Eh? ¿Entendió eso? El hombre debe mandar ¿en qué? Todo cuanto sea la gloria de Dios, la voluntad de Dios, el señorío de Cristo, la santificación de su casa, el discipulado de los suyos. En cuanto al almuerzo, el color de los muebles, en cuanto a libertad. Y en lo demás, amor. ¿Sí? Ese cuando dice Efesios 5, que la mujer se sujeta al varón en todo, ese todo no es generalizado, ¿no? Hay otros pasajes donde ese todo tiene que ser probado. Por ejemplo, la mujer no debería someterse a su varón en cosas que son pecado, porque eso no sería sujeción, sino conspiración de una familia contra Dios. Y recuerda lo que le pasó a Ananías y Zafira. ¿Sí? Ese todo es limitado, ¿no? Ese todo no puede ser todo. Pero hay cosas en las que sí debemos ser líderes y ejercer una autoridad firme. Hermano, amorosos, pero firmes. A veces a nosotros nos cuesta unir esas dos cosas. Por ejemplo, a veces entre la iglesia, los hermanos piensan a veces que el hecho de que nosotros seamos amorosos, mansos, el hecho de que nosotros no gritemos ni estemos manifestando una autoridad como la que se ve en muchos lugares, no quiere decir que en algunas cosas no debamos ser firmes. Cuestiones como la doctrina, cuestiones como el pecado, cuestiones como las divisiones, cuestiones como la administración de la iglesia. Hay cosas en las que necesitamos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, porque Él nos va a pedir cuentas de eso. ¿Ustedes entienden eso? Oren por nosotros. Pero es algo que tenemos que hacer. De la misma manera, el varón en el hogar, él en algunos aspectos tiene que ser firme y a la vez amoroso, sin dejar de ser firme. ¿Sí? Ahora mire lo que se dice de Abraham en el pasaje. Dice, va a mandar a sus hijos y a su casa. No solo cuando él estaba vivo. Mire esta frase. Después de sí, que guarden el camino de Jehová. O sea, en esto tenemos que ser muy firmes. Algunas veces los hermanos llegan a decir lo siguiente: hermano, pero yo para qué me pongo tanto peso con este joven, con este niño, si a la hora de la verdad a mí nadie me educó, nadie me crió, y a los 30 años por la gracia de Dios yo conocí a Dios. ¿Sí? O sea, como que Dios me salvó sin necesidad de tener papás sabios y responsables. Entonces uno dice, sí, definitivamente la gracia de Dios puede salvar a un hombre de otra manera, ¿sí? Como lo hizo con muchos de nosotros. Pero eso no le quita a usted su responsabilidad como padre y madre cristiana. Y más cuando entiende lo que debe hacer. Porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Dice ahí, haciendo justicia. O sea, el padre tiene que a veces hacer ¿qué? No solo tiene que mandar. Por ejemplo, hermanos, esto de mandar es bien importante. Mandar el camino de Jehová. Entonces, por ejemplo, cosas prácticas, porque esto es aterrizarlo. Entonces, ¿quién es el que decide qué horario tiene el devocional en la familia? ¿Quién es el que decide con qué constancia venimos a las reuniones? Hermano, ¿por qué no vino a la reunión? No, es que su esposa. No, es que sus hijos. ¿De quién es la responsabilidad mandar de que en su hogar las cosas estén caminando en torno a Cristo y lo que enseña Él en su palabra? Suya, mi querido varón. Y uno dice, no, pero hermanos, hay cosas en las que si nosotros no somos diligentes, intencionales, no van a caminar. Hermano, si usted no es diligente, intencional, toda su vida va a llegar tarde a la reunión.
¿O va a dejarse de congregar como muchos hacen? Y lo tremendo es usted que le dice a su hijo, no, hijo, ama al Señor, vive para el Señor, y usted no es capaz ni siquiera de llegar temprano a una reunión o congregarse normalmente. Entonces usted le está diciendo a su hijo, ame al Señor, pero también le está diciendo, la iglesia del Señor no es importante, las reuniones no son importantes, servir a Dios no es importante. Podemos llegar tarde, al colegio podemos llegar temprano, podemos ser diligentes en la comida, en todo, pero lo del Señor lo podemos dejar así, como de últimas. ¿Usted es así, varón? Eso es una vergüenza, hermanos. Hombres así, negligentes, débiles, irresponsables, es una vergüenza para Cristo y para el Evangelio, y también una debilidad en las familias. Usted tiene que mandar, hermano. ¿Sí? Usted tiene que procurarse. Y a veces le toca a uno. Yo recuerdo muchas veces, hermanos, cuando nos reuníamos pocos en la casa y eso, yo iba, el computador, la guitarra, la cámara y arre, que vamos que es tarde, que vamos que es tarde, que vamos que es tarde, y levántese temprano y puye y haga. Pero esa es mi responsabilidad como hombre. Claro, el hombre del mundo va a levantarse tarde, va a ver televisión, va a ser perezoso, pero no el hombre de Dios, ¿cierto? Como una empresa. Si el dueño de la empresa, el gerente, no puya, nadie rinde, hermanos. Así una familia, si el varón no se pone los pantalones, nadie rinde, hermano. ¿Cierto? Nosotros quisiéramos, hay familias que de pronto, por esa gracia de Dios, tenemos un hijo diligente, una esposa muy sabia, muy diligente, pero en general siempre el que marca la pauta en un hogar va a ser el varón. Porque eso fue lo que Dios estableció. ¿Sí? Dice, haciendo juicio. Entonces a veces si mi hija, ¿sí? Un día íbamos saliendo tarde y por causa de no pudimos llegar, entonces ahora en adelante cada vez que llegamos tarde, usted paga el taxi. Porque a veces necesitamos poner ritmo, hacer juicio, ¿sí? No se pudo levantar a las 8, entonces el próximo domingo toca levantarnos a las 6:30. ¿Sí? No pudo ser obediente en esto, entonces le toca hacer esto y esto y esto y esto. ¿Sí? A veces el varón tiene que ejercer juicio, disciplinar, corregir, ejercer la autoridad. ¿Sí? ¿Le molestó lavar la loza? Ay, la va a lavar todo el mes. ¿No le gusta cocinar? Ay, va a aprender a cocinar. ¿Sí? Porque así hace el Señor con nosotros. ¿Usted no ha experimentado eso en su vida cristiana? ¿No le gusta eso? Entonces viene la disciplina y la corrección del Señor. Porque el Señor, ¿a quien la ama? ¿A quién? Disciplina. A veces tenemos que hacer juicio, hermanos. Como Abraham lo hizo, dice. Dice, haciendo justicia y juicio. Claro, usted no va a corregir si no hay necesidad. Si usted tiene un hijo que es diligente, obediente, respetuoso, usted tiene que recompensarlo, ¿cierto? En algunos casos. Ahora mire esta frase, dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea que hay cosas que Dios hace venir en la medida que nosotros somos fieles a lo que Dios quiere que hagamos. Yo creo que uno de los grandes y mal interpretados versículos es el pasaje de Hechos donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque muchos padres cristianos usan como ese versículo como un eslogan para quitar su responsabilidad en el hogar, hermanos. Yo creo que Dios puede salvar a usted y a su casa si usted como hombre también en su responsabilidad cumple lo que Dios ha dicho. Hay cosas que Dios va a hacer venir, hermanos, sobre nosotros si somos fieles, si somos responsables, si somos diligentes. Entonces el varón, hermano, con su autoridad marca la pauta para que los suyos sigan a Cristo, honren a Cristo, amen a Cristo, sirvan a Cristo, ¿sí? Y él debe mantener la esfera familiar girando en torno a eso. Ahora, ¿qué necesitamos para que hombres puedan ejercer esto?
Primero que todo, y yo creo que esto es algo que es bien importante resaltarlo, además de lo que ya hemos venido diciendo, es muy importante que los hombres tengan convicciones muy arraigadas en sus corazones. Hebreos 6:19, si usted quiere, léalo, hablando de la palabra y las promesas de Dios. Mire lo que dice acerca de esto el autor de Hebreos. Hebreos 6, verso 19, dice, hablando de las promesas y la palabra de Dios, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró con nosotros como precursor. Entonces el autor de Hebreos dice que nosotros tenemos la palabra inmutable de Dios, la cual es como un ancla, firme y segura, que ella está anclada en el mismo trono de Dios, donde está Cristo. Mire esto es precioso. En un mar como el que vivimos de turbulencias, donde una sociedad está colapsando literalmente en el área moral, espiritual, política, familiar, donde podemos tener hombres que estén firmes. Para que esos hombres estén firmes, ellos necesitan tener un ancla segura. Y esa ancla segura, ¿cuál es? La palabra. ¿Y la palabra qué produce en el corazón? Convicción o fe, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un hombre tiene convicciones? Cuando un hombre tiene convicciones, él no se va a dejar mover. Él va a ser muy firme y va a caminar en torno a eso. ¿Sí? Ahora es bien interesante entender, mis queridos hermanos, iglesia, que ninguno de nosotros puede tener firmeza fuera del señorío de Cristo y de su palabra. Necesitamos tener convicciones. A mí me gustaba mucho escuchar en estos días que estaba hablando con mi esposa y ella me decía, contándome lo que le han contado algunas personas de la enseñanza de estos días. Entonces ella me decía, no, pero ¿sabe qué he visto y qué me ha gustado? Ese muchacho ya tiene convicciones. Joven soltero, estudiante y eso, pero ya tiene convicciones. Y le decía yo, ese va a ser un buen esposo. Cuando llegue el momento, ese va a ser un buen esposo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando el hombre de Dios tiene convicciones profundas y arraigadas, eso lo mantiene firme. ¿Sí? ¿Por qué Abraham fue tan firme? Porque Abraham recibió la palabra de Dios y creyó esa palabra, hermanos. Y se mantuvo como viendo al invisible. Nosotros necesitamos tener como hombres necesitamos tener convicciones que surjan y sean basadas en la fuente de revelación que Dios nos ha dado escrita. ¿Sí? Como alguien decía, ¿cómo puede pastorear a su amada esposa y a sus pequeños hijos si él no tiene en su mano el manual divino? Decía el mismo autor, quedará tristemente corto ante las demandas de su gran deber. O sea, ¿cómo un hombre va a poder dirigir el barco familiar si no tiene la brújula santa de la palabra de Dios? ¿Sí? Necesitamos tener convicciones profundas. Mire lo contrario que dice Oseas capítulo 4, verso 6. Dice, mi pueblo fue destruido. O sea, Oseas anunció proféticamente el inminente juicio de Dios sobre el reino del norte. ¿Y cuál era la causa del inminente juicio que vendría sobre estas 10 tribus? Dice ahí, porque le faltó conocimiento. Hermanos, y una cosa es conocimiento y otra cosa es religiosidad. Todos los que conocen la historia se van a dar cuenta del reino del norte que Jeroboam construyó varios lugares de culto falso para oponerse al culto que estaba en Jerusalén y que las tribus del norte no fueran al sur. Constituyó un sacerdocio falso, constituyó una adoración falsa y llevó toda la nación del reino del norte a una religiosidad falsa.
¿Y por qué digo esto? Una cosa es tener conocimiento de Dios y otra cosa es ser religioso. Usted puede venir aquí todos los domingos y ser religioso y no tener conocimiento de Dios. La religiosidad, pues la hermana misma nos da testimonio. No son pocas las personas que uno escucha, no, yo llevaba 15 años y 10 años y conoció. No. Porque en general el cristianismo es un cristianismo hoy sin conocimiento. Y no quieren, ellos quieren ese entretenimiento, ellos quieren diversión, ellos quieren motivación, ellos quieren prosperidad, pero no quieren la palabra. ¿Sí? Y Dios nos castiga haciendo famoso a Guillermo Maldonado, Cash Luna y todo su combo. ¿Eso era lo que querían? Aliméntense. ¿Sí? Porque le faltó conocimiento. Y miren lo importante, recuerde que la convicción es lo que puede sostener un hogar y a un hombre en su servicio. Pero también la falta de conocimiento, hermano. ¿Qué trae? Destrucción. Porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento a Israel? ¿Acaso no tenían la ley? ¿Acaso no tenían profetas? Oseas profetizó 70 años. A este reino y no escucharon. Fue uno de los profetas que más tiempo profetizó el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué no tenían conocimiento? Porque se la pasaban viendo televisión. Porque perdían tiempo en internet. Porque eran esclavos del trabajo. Porque para ellos era más importante cualquier cosa que leer sus Biblias. Porque nunca se sentaron a escuchar buenas predicaciones. Porque nunca adquirieron el hábito de leer literatura cristiana edificante. Si usted quiere que su vida cambie, su familia cambie, tiene que tomar en serio la palabra de Dios. Eso es para todos, no solo para los hombres, no solo para los casados, para los solteros, para las solteras, para las mujeres viudas, divorciadas, esto es para todos. Claro que se va a ver más visiblemente cuando esto sucede en un hogar con un varón. Por cuanto desechaste el conocimiento. Porque conocimiento, hermano, y nosotros podemos decir, conocimiento es lo que hay, hermano. Otras veces yo le digo al hermano, mire, baja al canal, mire, ¿cuántas predicaciones hay? ¿Cuántos libros buenos hay? ¿Cuánto material hoy hay para crecer, alimentarse? Mire la consecuencia de un hombre no tener convicciones. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Sí, ya tenemos hombres que no quieren servir en la iglesia. No tienen dones de predicar, no tienen dones de servir, no manifiestan ninguna gracia espiritual. Son hijos de Dios, pero no tienen ningún sacerdocio. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros hijos ahora quieren ser profesionales y exitosos y no quieren ser misioneros? ¿Por qué nuestros hogares giran en torno a tanta vanidad y no hay un ministerio cristiano visible? ¿Por qué no hay sacerdocio? Porque hemos desechado la palabra de Dios, hermano. Criamos nuestros hijos, los preparamos para que sean útiles al mundo y no útiles al reino de Dios. Ellos quieren ser profesionales, ellos quieren tener dinero, ellos quieren ser, pero no quieren servir a Cristo. Tanto que si tienen en su balanza su profesión, su vida, su éxito o el ministerio, ellos van a irse sin ninguna duda y sin pensarlo hacia el mundo. Por cuanto desechamos la palabra de Dios, Dios desecha a nuestros hijos del ministerio.
¿Mm? Y nosotros estamos orando, Señor, envía obreros porque la mies es mucha. Estas son cosas que a veces nos hacen pensar seriamente cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, ¿no, hermanos? Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren lo serio, hermanos. Estas son cosas que no son... Nada de la palabra de Dios es un juego, hermano. ¿Sí? Cuando nosotros desechamos lo que Dios ha dicho, lo tenemos, porque hay gente que en el corazón está ahí diciendo, ay, tan exagerado. Ay, tan. Eso no es eso es para otros. Eso es para. Hermano, cuando nosotros desechamos la palabra de Dios, no vamos a tener convicciones para pastorear a los nuestros y por ende los nuestros se van a perder. ¿Sí? ¿Qué necesita un varón para ejercer un liderazgo y una autoridad bíblica? Convicciones. Así que mi querido hermano, necesita disponerse a leer la Biblia, a estudiarla, meditarla. Necesita comenzar a estar a los pies de hombres que le enseñen a ser un verdadero cristiano. Predicaciones, libros, conferencias, todo lo que usted pueda hacer como hombre. Necesita ahora invertirle tiempo. ¿Sí? Una vida cristiana saludable, de comunión verdadera, de consejería espiritual que lo ayude a crecer en esa área. Es tan importante para los varones, mis hermanos. Segundo, otra característica que es indispensable en cuanto a lo que estamos hablando hoy, integridad. Mire este pasaje que siempre citamos ahí en Josué 24. Josué 24, verso 15, está ese pasaje que nosotros siempre citamos. Si ustedes quieren servir, pero yo y mi casa serviremos, ¿qué? A Jehová. Pero vamos a leer el 14. El 14, no el 15, sino el 14. Todos conocemos el 15. A veces desconocemos el 14. ¿Qué dice el 14? Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Hermano, Dios quiere que nosotros seamos servidores de Él, pero ¿qué? Con temor e integridad. Hermanos, en ningún otro ambiente se ve claramente lo que somos, sino en nuestro hogar. Ese es el ambiente donde se refleja realmente lo que somos. Hay como una especie de desnudez espiritual en el hogar. ¿Sí? Entonces nosotros debemos tener cuidado como varones de pretender ejercer una autoridad cuando en nosotros no hay una congruencia a eso que hablamos y enseñamos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros mismos podemos destruir lo que podemos edificar, hermanos. Cuando yo hablo algo y no lo vivo, yo debo ser íntegro. ¿Sí? O sea, no debe haber dos caras, yo debo ser el mismo en Cristo, en mi servicio, en mi temor a Dios. Porque como decíamos ahora, uno puede ser muy religioso, ¿cierto? Va a la reunión, toma la cena, ofrenda, ora, canta con los hermanos. Pero póngase a pensar, usted en su casa ora, adora, escucha la palabra, se consagra. ¿Sí? Nosotros no deberíamos tener esa doble cara, hermanos, de ser unos acá y en la casa, acá todos, ay sí hermanita, y en la casa eso grite, pelee. Y esa incongruencia, hermanos, es muy, muy peligrosa. ¿Sabe qué decía Oseas? Vamos a leerlo rápido. Oseas 6, verso 3, un pasaje que también usamos, que el pasaje es muy precioso, pero en su contexto no es como lo usamos nosotros. Ese pasaje dice lo siguiente, Oseas 6, verso 3, dice, hablando Dios de la falsa profesión de fe de los judíos, especialmente los del norte.
Mire cómo decían los del norte. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, el reino del norte, cuando venían los profetas, ellos decían, sí, amén. Conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. ¿Sí? Pero mira lo que el Señor decía de estos que decían así, conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. O sea, ellos escuchaban la palabra y decían, sí, amén, vamos a hacerlo, vamos a buscar, vamos a esto. Y se acababa la reunión y se acababa. Su piedad, dice ahí, era como ¿qué? Como la nube de la mañana o como el rocío de la madrugada. ¿Qué pasa? Se desvanece. Muchos somos así, sí, vamos a hacer, sí, vamos a esto, sí. ¿Qué pasó? No pasó nada. Porque nuestra piedad, ¿qué es? Vana. Hermano, es posible que yo, por ejemplo, me proponga esta semana orar todas las mañanas a tal hora. Y de pronto no pude el miércoles o el sábado. Y ay, Señor, qué vergüenza. Pero la semana siguiente lo sigo intentando. Y lo sigo intentando y sigo perseverando y sigo perseverando. Pero recuerden, nosotros lo estuvimos estudiando, el hombre de doble ánimo, hermano. Es inconstante. Tal vez uno de los mayores problemas y una de las mayores virtudes que tiene el hombre es la constancia. Sí. Ella embellece todas las virtudes cristianas. Pero hay hombres que, sí, y pasó. Y mi intención no es emocionarlos. Mi intención es que los podamos tener convicciones, ser firmes, perseverar, ser íntegros. Porque la integridad va a hacer la diferencia en su hogar. Un hombre íntegro, un hombre que quiere ser acá y en su casa él mismo, va a tener un efecto poderosísimo en su vida y en la vida familiar, hermanos. Yo a veces tengo la experiencia que leo algo o comparto algo y predico algo acá y llego a la casa y siempre me ha pasado, comienzo a ver algo que en mí no está conforme a lo que prediqué y eso me genera una preocupación. Porque entendemos que no podemos ser unos allá predicando y otros en la casa. O por ejemplo, yo a veces le digo algo a un joven, hermano, usted tiene... Y yo llego a la casa y digo, Salo, ¿sabes qué? Lo mismo que le digo a los jóvenes, se lo digo a mi hija. Lo mismo que le digo a usted, me lo digo a mí, hermano. Lo mismo que le digo a las mujeres, se lo digo a mi esposa. Es que no debe haber una diferencia. ¿Sí? Lo mismo que predicamos se lo vamos a decir en lo privado, hermano. Ustedes, los que ya llevan tiempo con nosotros, saben que nosotros tomamos en serio lo que hablamos, hermano. Queremos ser íntegros. ¿Sí? Porque es que la integridad, hermano, es la congruencia entre lo que profesamos y lo que vivimos. Y deberíamos ser así. Qué precioso es encontrar, hermanos, como Pablo que decía, ¿se acuerdan que en Filipenses lo estuvimos estudiando hace 15 días, 8 días? Imítenme a mí. Qué bueno que usted como varón le pueda decir, amor, mira, es que tienes que hacer esto, hazlo como yo lo hago, imítame a mí. ¿Sí? Que nuestro mensaje lo respalde en nuestra vida, ¿no? Imítame a mí en esto, mira cómo yo hago. Imítame a mí en esto, ¿no? Qué precioso, ¿no? Y yo me he dado cuenta que el ejemplo, hermano, es tan... Usted lo ve en sus niños. Póngase usted a ver los que tienen niños varones. Entonces el papá se levanta y el papá hace así y el niño se levanta y hace lo mismo. El papá camina así y el niño camina igual. ¿Usted lo ha visto, no? Hermano, pero en lo espiritual también es igual. Sus hijos van a ser un reflejo de lo que usted es. Sus hijas van a ser un reflejo de lo que usted es.
Qué cosa seria, ¿no? Porque si usted es inconstante, incrédulo, mundano, carnal, eso va a ver usted en ellos. ¿Y cómo usted los va? Porque a veces lo peor cuando no hay integridad es que el mismo papá siente que no puede corregir porque hay cosas en él que todavía lo desacreditan, ¿no? Necesitamos anclarnos en la palabra, hermanos, y necesitamos ser íntegros. Así vamos a poder ejercer una autoridad verdadera de Cristo en nuestros hogares. Yo quiero ir terminando haciendo unas aplicaciones que me ha faltado un poco hacerlas en las enseñanzas anteriores y yo creo que en eso a veces uno genera un poco de carga en algunos casos. Los niños, hermanos, los jóvenes en la iglesia, nosotros necesitamos fomentar, estimular y fortalecer las características en ellos para que ellos puedan ejercer un liderazgo en sus vidas y en sus próximos hogares. ¿Sí? Nosotros, hay un peligro, por ejemplo, las mamás que son solteras y crían hijos tienen el peligro de volver afeminados a sus hijos. Tienen el peligro de consentirlos demasiado, tanto que los vuelvan unas señoritas. Pero también pasa en un hogar con varón y hembra. Las familias necesitan invertir tiempo que su hijo se vuelva un hombre. Que él crezca con habilidades de liderazgo, de osadía, también de sujeción, de humildad. Pero eso toca cultivárselo. Hay que enseñarle al muchacho a tomar decisiones, a no llorar cuando se cae. ¿Sí? Y tal vez una de las mejores maneras que el varón va a enseñar a sus hijos una verdadera autoridad es ejerciéndola a él de una manera bíblica, santa. Porque el papá va a ser un reflejo. Entonces necesitamos invertir en nuestros niños, aún los jóvenes. Yo sé que algunos jóvenes dicen, eso es para los que están casados. No, hermano. Eso dice usted ahorita, en 3, 5 años ya va a estar ahí en la casa, hermano, es que me está gustando. Eso es para usted también, hermano. Usted necesita estudiar, usted necesita trabajar, usted necesita prepararse en el Señor, en lo espiritual, madurar, fortalecer, tener convicciones, sacrificarse, ser esforzado, porque la responsabilidad viene en el momento que nosotros menos lo esperábamos. ¿Sí? Entonces hay que desarrollar tanto el liderazgo como la humildad en ellos, ¿no? A veces uno también, yo a veces siento que pudiera ser un poco más permisión en algunas cosas, pero a veces siento que el Señor me muestra que debo ejercer la autoridad en la iglesia. Y que el hermano sienta un poco el peso de nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque eso le enseña humildad, pero también le enseña que necesitamos hombres con peso y con autoridad. ¿Cierto? Ahora, eso es para los jóvenes, para los niños. Hay que, mamá, no le haga todo, enséñelo a trabajar, enséñelo a ser hombre desde chiquito. ¿Sí? Enséñele cosas, madúrelo en el Señor. ¿Sí? Ahora, padres recién convertidos. Yo sé que esto ha sido un palo para muchos, especialmente para los nuevos que vienen con ese caos familiar o que su esposa no es creyente todavía o que ya son papás y sus hijos ya están grandes y ya el asunto, uno podría decir, ya hermanos, ojalá hubiera escuchado eso hace 20 años. ¿Sí? Algunos no tuvieron la oportunidad de escuchar esto, algunos tuvieron la oportunidad de ser creyentes. Algunos están sufriendo las consecuencias de no haber tenido en cuenta a Cristo en su juventud, ¿cierto? No siempre es tarde, hermanos. Yo veo a veces familias que los hijos mayores ya, ore por ellos, bendígalos porque ya, pero a veces Dios nos deja uno pequeño, uno que todavía vive con nosotros. Hermano, nunca es tarde. Tome en serio al Señor, que el Señor puede redimir lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Segundo, para ellos, para aquellos que están escuchando y dicen, no, yo fracasé, hice mal en todo. No deje que el diablo lo acuse, hermano. Porque Cristo murió por nuestros pecados. No deje que estos temas lo acusen. Ya hay cosas que usted no va a poder redimir. Pero por eso Cristo murió, por sus pecados, por su desobediencia, por su necedad. No se deje acusar del diablo. Y lo segundo en esos casos, acepte la disciplina de Dios. Porque muchos hogares están viviendo
consecuencias y eso es una disciplina de Dios por no haber tenido sabiduría. Entonces, no se deje acusar del diablo, pero acepte todo eso como consecuencia de su pecado y acepte la disciplina del Señor. Y lo otro para ese tipo de hermanos que dicen, no hermano, yo ya tengo hijos grandes, ya el asunto, su experiencia puede ser muy enriquecedora para las nuevas familias. Qué bueno que se parara un padre, no lo vamos a hacer hoy porque la reunión ya va a ir terminando, pero qué bueno que se parara un padre y dijera, hermano, yo tengo 5 hijos, 4 están en el mundo, 3 perdidos, ojalá me hubieran enseñado esto que ustedes están escuchando hoy. Toma en serio, a veces el que ya tiene el fracaso, aún su experiencia de fracaso, enriquece a la iglesia, hermano. Porque hermanos, lo que les decía, esto no es una utopía, hermano. Lo que dice la palabra es tan real, hermano. Entonces tomemos en serio la palabra del Señor. Y el hermano que ya fracasó, aún esto le va a enseñar por qué fracasó y puede ayudar a aconsejar a otros. Hermanos que están recién casados con esposa cristiana, que han aprendido estas cosas. Hermano, esto para un hogar cristiano nuevo, con hijos pequeños, es una tremenda bendición, hermanos. Ustedes no, algún día en el cielo ustedes me van a agradecer mis gritos. Yo estoy seguro de eso, mi hermano. Algún día cuando usted vea a su hijo y a su hija siguiendo al Señor, me va a agradecer esta enseñanza, hermanos. Pero tómenla en serio. Tómenla en serio porque eso puede ser muy precioso para su vida y no solo para su vida, para la iglesia. Porque mire lo que dice Pablo. Un hombre que va a servir en la iglesia tiene que ¿qué? Gobernar bien su casa y tener sus hijos en toda sujeción y honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? O sea, nosotros sabemos que si invertimos en la vida de los varones y los varones son fieles en el ambiente familiar, vamos a estar preparando buenos ministros para la iglesia. ¿Sí? Entonces no tenga en poco, hermanos. Usted está comenzando, usted tiene una gran oportunidad. Muchos hubiéramos deseado escuchar estas cosas recién convertidos. ¿Sí? Mujeres, ya les viene el turno, ¿no? Los próximos domingos, pero yo quisiera antes de pasar por esto, sin lugar a dudas, muchas veces el gran problema para que un hombre ejerza el liderazgo en su casa es su mujer. Sin lugar a dudas, después de él el más grande problema que puede existir en un hogar es la mujer, hermanos. Ustedes tienen que aprender a ser sumisas, mis hermanas, sujetas. Y yo he visto mujeres sabias que han hecho de sus hombres de Dios. Va a comenzar el culto familiar y ella es la más espiritual, porque esa espiritualidad a veces no es tan espiritual. Ella es más religiosa, digámoslo así. Entonces ella quiere orar, ella quiere enseñar, porque ella se siente más sabia que su esposo. Más sabia, ¿no? Un día una hermana me dijo, no hermano, yo entendí que el que necesitaba ponerse los pantalones es él. Vamos a hacer culto devocional, sí amor, vamos a hacer. Ora, enseña la palabra, exhorta a tu hijo. Y ella comenzó a ayudarlo a orar, a ayudarlo a leer la palabra, a ayudarlo a santificarse, a ayudarlo, y él comenzó a crecer. Una mujer sabia va a buscar que su esposo ejerza el liderazgo, va a respetarlo delante de sus hijos, va a ser humilde y va a ayudarlo en oración y en todo lo que pueda para crecer. A veces es tan vergonzoso escuchar a una mujer hablar mal de su esposo, no en el sentido de que ella quiere que su esposo cambie, sino en el sentido de que, es que él es así. Los hijos se lo dicen, él es así. Y ya se me pongo a pensar, está hablando de su esposo, que es la gloria de Cristo. Qué vergüenza una mujer así, hermanos. ¿Sí? Si usted siembra, mujer, escúcheme esto, yo voy a enfatizar después más adelante en esto. Si usted siembra rebeldía, desobediencia y respeto hacia su marido, usted va a experimentar eso con sus hijos. Usted lo va a experimentar con sus hijos. Tenga temor de Dios, porque usted está poniendo en desorden el reino de Dios en su casa. Jovencitas, prepárense para el matrimonio, ¿no?
Y prepararse es entender también esto. ¿Sí? Hermanos, ser esposo, ser padres de familia es un gran deber, ¿no? No solamente hay que casarse, hay que luchar, hay que esforzarse, lleva tiempo, dedicación, fracasos, crisis y muchas lecciones. Dios bendiga a los que llamó a ese solemne privilegio.